Bueno, buen día a todos. Antes que nada, quisiera agradecer a los organizadores del simposio por permitirme compartir esta presentación con ustedes. El tema que me toca presentar hoy es el compromiso hepático en la enfermedad relacionada a IgG4. La verdad que me gustaría decirles que el hígado es el órgano central en esta patología, pero no es así. Quizás desde el punto de vista gastroenterológico, hepatológico, todo lo que comentó el doctor Olmos brillantemente recién sea lo más relevante. Sin embargo, hay algunos conceptos desde el punto de vista hepático que espero poder compartirles por qué nos resultan tan interesantes. Entonces, en la agenda de la presentación voy a hacer una breve introducción y después hablar de la hepatitis autoinmune relacionada a la enfermedad por IgG4, la hepatopatía relacionada a la IgG4 y el pseudotumor hepático inflamatorio. A modo de introducción, lo que podemos decir brevemente es que esta enfermedad relacionada a IgG4 es una enfermedad inflamatoria sistémica, inmunomediada, que afecta múltiples órganos, como ya se ha dicho, tanto en forma simultánea como en forma consecutiva, y donde tenemos niveles séricos de IgG4 elevados habitualmente, aunque puede ser que no sea así en algunos casos, e infiltración masiva de células plasmáticas IgG4 positivas en tejidos afectados. Estos son los sitios de presentación de la enfermedad. Si bien puede afectar cualquier órgano, en negrita lo van a ver resaltado las presentaciones más habituales o más prevalentes, o más frecuentes, y fíjense que el hígado no está en ninguno de estos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un poco de qué se trata de eso. Con respecto a los hallazgos patológicos típicos, como ya se ha dicho, encontramos infiltrados linfoplasmocitarios, fibrosis estoriforme, flebitis obliterativa, infiltrado de células plasmáticas IgG4 positivas. El curso clínico, de acuerdo a la afectación orgánica, puede ser insidioso, es decir, que puede permanecer asintomático durante un largo periodo y que luego, meses o años después de establecer el diagnóstico, encontremos ya en un estadio avanzado del compromiso orgánico. Habitualmente, esta patología tiene una excelente respuesta al tratamiento con corticoides, que es la primera línea. Ahora sí, con respecto al compromiso hepático, podemos diferenciar tres alteraciones. Se han descrito la hepatitis autoinmune relacionada a IgG4, la hepatopatía relacionada a IgG4 y el pseudotumor hepático inflamatorio. Vamos avanzando con cada una de ellas. Antes de hablar de la hepatitis autoinmune relacionada a IgG4, tenemos que hacer un breve comentario para los que no estén tan familiarizados con la hepatitis autoinmune. Esta es una enfermedad inmunomediada, autoinmune hepática, donde el diagnóstico lo realizamos mediante la clínica, los hallazgos bioquímicos, los autoanticuerpos y la histología hepática. Así también con el diagnóstico, excluyendo del diagnóstico otras causas de hepatopatía, como pueden ser las virales y las metabólicas. Tenemos scores que nos ayudan a esto, un score ampliado, que habitualmente es utilizado en el contexto de los ensayos clínicos para caracterizar bien a los pacientes, y un score simplificado, que es el que está acá presente, que lo que permite es una aproximación más clínica y más sencilla a la hora de evaluarlo. Fíjense que considera lo mismo: los anticuerpos, la inmunoglobulina, la gamma globulina, perdón, la IgG, la histología hepática y la ausencia de hepatitis virales. Ahora bien, con respecto a la hepatitis autoinmune relacionada a IgG4, bueno, acá tenemos muy pocos datos. Es una enfermedad que se ha descrito por primera vez en 2007, es muy reciente, y lo que han visto los autores es que en este caso había pacientes que cumplían los criterios de hepatitis autoinmune, pero que además tenían infiltrado atípico de plasmocitos IgG4 en los tractos portales y a su vez elevación sérica de IgG4. La prevalencia de esta enfermedad no está bien definida, porque los criterios han sido disímiles a lo largo de los años, por lo tanto no podemos valernos de esto, entre un 3 y un 35%, pero fueron previos a que se establezcan los criterios definitivos. Los criterios que se proponen ahora, tenemos dos grandes autores que han estudiado mucho estos casos: Umemura, autores japoneses, que plantea que
Esta enfermedad se diagnostica mediante el criterio definitivo de hepatitis autoinmune, la elevación sérica de IgG4 mayor a 135 miligramos decilitro y una histología con infiltrado plasmocitario en más de 10 campos de alta resolución. Mientras que el otro autor agrega 2 criterios más a todo esto, que es la hepatitis crónica acompañada de necrosis en banda o en puente y un compromiso de otro órgano por IgG4, tanto en forma sincrónica como consecutiva, lo que le da un margen de temporalidad a este criterio. Cuando analizan las 2 patologías, la hepatitis autoinmune clásica con la hepatitis autoinmune vinculada a IgG4, tenemos que no han encontrado diferencias en cuanto a la presentación desde el punto de vista bioquímico, ni en el título ni en el patrón de los anticuerpos antinucleares. Han visto una leve tendencia de aumento de la IgG total, en el caso de la hepatitis autoinmune IgG4, pero sí han visto, por supuesto, la elevación de IgG4 sérica en este grupo de pacientes. Con respecto a los hallazgos histológicos, tenemos hepatitis lobar, infiltrado plasmocitario y rosetas, que se han visto mayormente en la hepatitis autoinmune vinculada o relacionada a IgG4, y la respuesta al tratamiento se plantea que es mejor. De todos modos, sabemos que la respuesta al tratamiento autoinmune, de la hepatitis autoinmune, en nuestro caso, es muy bueno, con un 10 a 15% de no respondedores, entonces esto hay que tomarlo con cierta cautela. Quedan muchos interrogantes en esta enfermedad, tenemos pocos casos, y en quién debemos solicitarla, en quién debemos pensarla, cuál va a ser el tratamiento definitivo y una serie de otras cuestiones, podemos discutirlas más adelante, pero por ahora no tenemos suficiente evidencia como para ser categóricos en esto. Por otro lado, como les comentaba, tenemos a la hepatopatía relacionada a IgG4. Cuando hablamos de hepatopatía nos suena ya un poco difuso, es algo que me gustaría tratar de ver si entre todos podemos dilucidarlo. Lo que se conoce acá es que hay alteraciones hepáticas que están presentes en un 50 y un 70% de los pacientes con pancreatitis autoinmune o con angitis esclerosante por IgG4. En base a esto, ¿qué hicieron los autores? Bueno, analizaron qué pasaba en el hígado de estos pacientes con este tipo de alteraciones. Hicieron biopsias hepáticas y lograron identificar 5 patrones distintos histológicos que ahora vamos a ver. Entonces, hay injuria hepática, que puede ser una variedad de lesiones, pero no son compatibles con la hepatitis autoinmune. Y por otra parte, estos hallazgos son relevantes porque no se han asociado a ictericia obstructiva. Entonces son un fenómeno distinto, ya sea inmunomediado, ya sea por compromiso sistémico, es una entidad distinta a lo que veníamos hablando. Acá encontramos también abundante infiltración de células plasmáticas IgG positivas, IgG4 positivas, y el grado de infiltración de estas células se correlaciona también con los niveles séricos de IgG4. Como podemos ver, acá hay distintos tipos de patrones: patrón de inflamación portal, patrón de daño de grandes conductos biliares, patrón de esclerosis portal, hepatitis lobar y patrón de colestasis. Todo esto podemos encontrar en pacientes con pancreatitis autoinmune o con colangitis esclerosante vinculada o relacionada a IgG4 y que tienen estos hallazgos en la histología hepática. Y esto es muy relevante o nos genera interés desde el punto de vista que podemos acceder o plantearnos el diagnóstico desde la alteración simple del hepatograma hasta la confirmación de una pancreatitis autoinmune cuando encontramos estos hallazgos en la histología hepática. En resumen de esta primera parte, podemos decir que si cumple los criterios de hepatitis clásico, va a ser una hepatitis autoinmune, que puede tener infiltración de células IgG4 positivos, pero así todo ser una hepatitis autoinmune clásica. Ahora, cuando cumple además con el criterio de IgG4 elevada a nivel sérico, ahí nos podemos plantear la presencia de una hepatitis autoinmune IgG4 relacionada. Ahora, si además de esto, como decía el criterio de Nakamura, tiene otros órganos afectados, ahí sí estaríamos ante la presencia de una hepatitis autoinmune relacionada a IgG4.
Por otro lado, si no cumple los criterios de hepatitis autoinmune clásica, pero tiene infiltración hepática de células IgG4 positivas, un nivel elevado de IgG4 sérica y una afectación de otro órgano provocado por la enfermedad de IgG4, estaremos ante la presencia de esta hepatopatía relacionada a IgG4. Y por último, la enfermedad relacionada a IgG4 cuando cumple el criterio de IgG4 sérica y compromiso multiorgánico. Bueno, por último, la última lesión que voy a hacer referencia con respecto al hígado es el pseudotumor hepático. La forma de generalidades, los pseudotumores inflamatorios, sabemos que son tumoraciones de presentación infrecuente, donde existe un infiltrado inflamatorio crónico y áreas de fibrosis que imitan una patología maligna, y esto nos hace prender las alarmas. Desde el punto de vista de la IgG4, estos pseudotumores se los han relacionado a esta enfermedad. Acá podemos ver todos los compromisos en distintos órganos, y fíjense como tanto la órbita, el pulmón, el estómago y el hígado son las presentaciones más frecuentes de estos pseudotumores. El pseudotumor hepático inflamatorio, entonces, en los últimos años se lo ha caracterizado en dos grandes grupos: el fibrohistiocytítico y el linfoplasmocitario. El que nos interesa a nosotros y el más relevante desde el punto de vista de la presentación de hoy es el linfoplasmocitario, que es aquel que se relaciona a la enfermedad por IgG4. Se presenta frecuentemente en hombres más que en mujeres, tiene localización habitualmente en el lóbulo izquierdo, una localización iliar. La forma se caracteriza por la infiltración periductal. En cuanto a la clínica, lo que encontramos es asintomático o leves alteraciones del hepatograma, a diferencia del fibrohistiocytítico, que tiene síntomas más constitutivos, como fiebre, dolor abdominal, malestar general. Con respecto a las características histológicas, vamos a encontrar estos hallazgos que mencionamos al principio: infiltrado eosinófilo, plasmocitario, cuerpos de Russell, flebitis obliterativa y colangitis esclerosante. Como les comentaba, está asociado a una IgG4 sérica elevada y habitualmente se provoca, se halla también compromiso orgánico por IgG4 en otro órgano. Entonces, el pseudotumor hepático inflamatorio, como decíamos, es una presentación infrecuente, está relacionado a la pancreatitis autoinmune y a la colangitis esclerosante por IgG4. Esta localización iliar nos interesa porque en muchos casos es difícil su caracterización con respecto al colangiocarcinoma iliar o intrahepático. Habitualmente son asintomáticos. El abordaje diagnóstico elegido o recomendado es mediante biopsia, porque las imágenes no siempre suelen ser categóricas, y se caracteriza por tener una buena respuesta al tratamiento. A modo de conclusión, entonces, tenemos que intentar pensar en la enfermedad relacionada a IgG4 ante la presencia de estos síndromes sistémicos de etiología no aclarada, considerar la posibilidad de hepatitis autoinmune vinculada, relacionada a IgG4 en formas atípicas, quizás de presentación de la hepatitis autoinmune. Debemos también considerar la hepatopatía IgG4 en el abordaje de pacientes con alteración del hepatograma de etiología no aclarada o ante la confirmación, cuando querramos confirmar el diagnóstico de una pancreatitis autoinmune. Y debemos incluir el pseudotumor hepático inflamatorio relacionado a IgG4 en el diagnóstico diferencial de lesiones hepáticas focales que no queden del todo aclaradas. Muchas gracias. Muy bien, Matías.